¿Qué tal, gente? Bienvenidos al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo. Recuerda darle like, poner un comentario y suscribirte al canal para hacerlo crecer. Se nos viene encima el Giro de Italia. El viernes empieza en Bulgaria con ese día de adelanto porque hay un día de descanso por el desplazamiento. Es el viernes cuando empieza con Vingegaard que parte como máximo favorito con mucha diferencia con el segundo, pero tenemos que ver a ver si puede saltar la sorpresa, si puede haber alguna posibilidad de que haya algún otro corredor que se le imponga o que pueda ganar en caso de que Pogacar, o sea, de que Vingegaard acabe causando baja. Hemos tenido Romandía, donde ha estado Tadej Pogacar, que la verdad es que ha ganado con bastante facilidad. No sabemos si a medio gas, si es que estaba cansado, si no ha querido gastar o qué, pero la verdad es que ha ganado bastante sobrado este Tour de Romandía y ha saltado hoy la noticia de que Paul Seixas va a ir al Tour de Francia. Lo ha confirmado en un vídeo bastante emotivo con los abuelos, bastante bonito el vídeo, y que tiene pinta de que es cuando le dijo de verdad a los abuelos que iba a ir al Tour, así que con ese componente emocional. Tenemos alguna carrera más esta semana donde van a ir los equipos españoles también, así que quiero pegarle un repasito. Así que sin más dilación vamos a ir viendo lo que hemos tenido esta semana. Vamos a ir mirando primero Bueno, vamos a empezar por el Tour de Turquía, que estaba iniciado ya el lunes pasado, y luego vamos a ir viendo las cosas poco importantes hasta acabar con el Tour de Romandía, que ha sido lo más importante. Luego pasamos a la Volta a Sao Paulo, que no sé si podremos ver algo, porque creo que no tenemos perfiles ni nada, para ver lo que se viene. Luego veremos el Giro y luego ya pasaremos a ver las otras carreras. Así que sin más dilación, vamos para allá. Aquí dejamos el Tour de Turquía después de esa segunda etapa donde Tom Kraft volvió a ganar al sprint por delante de César Macías y que se colocaba más líder con 14 segundos de ventaja, con el mayor de los puntos. La montaña era para Michal Pomorski y la clasificación por equipos era para el Caja Rural. Pero al día siguiente llegaba ya la primera etapa de montaña, esta etapa entre Marmar y Siquirán, ese ascenso de 9 kilómetros al 9,7%. La verdad es que las dos ascensiones que hay en este Tour de Turquía son unas ascensiones bastante duras. Y esta era la primera donde vimos el resurgir 4 años después de Iván Ramiro Sosa, que se imponía con 9 segundos de ventaja sobre Sebastián Berwick. Iván Ramiro Sosa atacaba a 5 kilómetros de meta, se marchaba en solitario y llegaba a coger más de 20 segundos de ventaja. Pero Berwick atacó en la parte final, hizo una remontada muy buena, que a punto estuvo de acabar dando caza a Iván Ramiro Sosa en esos metros finales de la ascensión. Nicolás Brillar de Total Energies fue tercero, Alessandro Francelli de MBH Bank CSB Telecom fue cuarto, Camille Bonun de Solution Tech Nipo Rally, que hay que hablar de Solution Tech Nipo Rally, fue quinto. Detrás llegaron los tres Astana. Luego ya Miquel Vizcarra cerraba el top 10 para el Euskaltel Euskadi. Estaba José Félix Parra un décimo. José Luis Faura fue decimocuarto. Ivonne Ruiz decimotercero para Kerr Pharma. Murgialday decimoquinto para Euskaltel Euskadi. Estaban los equipos españoles, estuvieron ahí con bastante presencia, pero sobre todo Kerr Pharma y Caja Rural con ese primero y segundo puesto por encima del resto. La general, pues evidentemente se colocaban como estaban después como llegaron en la etapa, con Iván Ramiro Sosa como líder, con 13 segundos gracias a la bonificación sobre Sebastián Berwick, 21 sobre Nicolás Brillar, 36 sobre Alessandro Franchelu y 40 sobre Camille Bonú. Luego ya el resto, como seguían, Vinokurov, Mulubran Escalco, Jordan Llegat y José Félix Parra cerrando el top 10. En la clasificación de los puntos seguía liderando Tom Kraft después de haber ganado 2 etapas. En la montaña, Iván Ramiro Sosa se colocaba como líder. Y en la clasificación por equipos, XDS Astana con ese sexto, séptimo, octavo que hizo, se colocaba como líder, pero solo con 2 segunditos de ventaja sobre Kerr Pharma, bastante ajustada la clasificación. Al día siguiente volvíamos a tener una etapa llana con esa parte final donde había varias ascensiones, pero que tampoco eran demasiado duras. Solo una de ellas contaba para la montaña y se acabó llegando
al sprint, donde esta vez fue Stanislav Aniolkowski del Cofidis el que se llevó la victoria por delante de Riley Pickrell de Model Adventure y David de Pérsico de MBH Bank CSB Telecom Ford. Manuel Peñalverde Polti fue cuarto, Marc Brustenga de Kerpharma quinto. Valerini sexto, Sente Sentien séptimo, Marco Manenti octavo, César Macías del Burgos acababa noveno y Sergio Romeo, el hermano de Iván Romeo que debutaba en esta carrera con el Kerpharma, hacía décimo. En la general se mantenía todo igual. En los puntos, Tom Kraft se mantenía como líder con solo 6 puntitos de ventaja sobre Aniolkowski. La montaña se mantenía todo igual porque Mustafa Tekin estaba todavía bastante lejos. Y en la clasificación por equipos, al llegar al sprint, todo seguía igual. Llegaba así la quinta etapa, que era quizá la que podía tener un poquito más de rollo distinto, donde se podía romper el pelotón, intentar llegar en un grupo pequeño, intentar marcharse. Y sí que es cierto que el último premio de montaña lo acabaron coronando unos 25 corredores en el grupo, pero a partir de ahí fueron llegando el resto de corredores al pelotón y al final acaba viendo un sprint que se llevó Casper Van Uden del Picnic Posenelle, que era el corredor a priori que más tenía que ganar en estos sprints, pero la verdad que no estuvo muy allá en este Tour de Turquía, pero bueno, conseguía una victoria que le hacía dar ese pasito adelante para afrontar el Giro de Italia en un sprint que fue raro porque Marcin Buzinski fue segundo, el corredor del MBH Bank CSB Telecom Ford, y Nikita Svetkov del Bardianich SF7 Saber fue tercero. Darío Gorbeleta de Polti fue cuarto, Valerini quinto, Oldani de Caja Rural sexto, Macías de Burgos Burpelet BH séptimo, Conforti octavo, Jonas Ricard noveno y Enoch Mulubran décimo. Como decía, el sprint fue bastante raro, se desordenó bastante, Macías y Oldani se quedaron bastante encerrados ahí en la parte final. Entonces, al final acabaron llegando 75 al sprint. También hay que destacar que Iván Ramiro Sosa estuvo a punto, no, se llegó a descolgar del pelotón en ese ascenso al premio de montaña, pero luego consiguieron reengancharle a sus compañeros de equipo, porque la verdad es que se le vio sufrir bastante y daba muestras de debilidad ante el final en alto del día siguiente, pero este día consiguió aguantar el maillot. Se mantenía todo igual en la general, por lo menos en los 15 primeros puestos. Sí que es cierto que a partir del 17º algún corredor ascendía puestos, pero tampoco nada importante. En los puntos, Tom Kraft se mantenía como líder, pero solo con un puntito de ventaja sobre David Ballerini. César Macías se asomaba por ahí también con 5 puntos de desventaja. La montaña se mantenía igual, porque Mustafa Tekin, que era el que podría intentar coger los puntos de montaña, no los consiguió, sino que fue John Aguirre del Euskaltel, que le servía para colocarse tercero, pero nada más que eso. Y en la clasificación por equipos, el Kerpharma perdía con el esfuerzo que tenían que hacer para meter a Sosa en el grupo y tal, acababa perdiendo unidades en esa parte final y perdía ese segundo puesto, así que Astana bastante más líder. Y llegaba la etapa reina, esa etapa entre Antalya y Feslican, que eran solamente 2.300 metros, o sea, 128 kilómetros, y que solo acumulaban 2.300 metros de desnivel vertical. Pero es que prácticamente todos ellos eran en el ascenso a Feslican, que eran 21 kilómetros y medio al 9,3%, una auténtica barbaridad de puerto. Un puerto que fue muy, muy bonito y en el que se acabó llevando la victoria, haciendo una gran exhibición en el ascenso, Sebastian Berwick. No, perdón. Se llevaba la victoria Christian Bagatín, que venía de la fuga. Perdón. Sí que es cierto. Se llevaba la victoria Christian Bagatín, que venía de la fuga, una fuga que llegó a coger 6 minutos de ventaja y que tenía 11 corredores. Bagatín en los inicios prácticamente del puerto, creo que quedan 16 kilómetros o 17. 18, mira, pone aquí 18. Se marchaba en solitario y a partir de ahí que empezaba esa parte con unos 5 minutos y medio de ventaja, iba
manteniendo bien la... Bueno, manteniendo, iba perdiendo la ventaja poco a poco, regulando bastante bien para acabar llegando con un minuto de ventaja a la meta. Claro, me había olvidado yo completamente de Bagatín, que consiguió esa importante victoria para el MBH Bank CSB Telecom Ford, una gran victoria. En el pelotón sí que hizo una muy buena subida Sebastian Berwick para llevarse ese segundo puesto y coger esos 6 segundos de bonificación, que a la postre era lo que le acababa dando la victoria en la clasificación general, porque le sacaba 12 segundos a Jordan Llegat de Iván Ramiro Sosa en meta. Iván Ramiro Sosa se le vio sufrir de principio, pero poco a poco se fue recuperando. Al final acabó recortando, o sea, adelantando a varios corredores, llegando a estar por detrás de Berwick, hay en una lucha entre los 10-20 segundos todo el rato. Y Jordan llegó desde atrás y le robó la bonificación justo en la línea de meta. De todas maneras, con 4 segundos no lo hubiese salvado Iván Ramiro Sosa, si hubiese quedado un segundo, que igual le hubiese dolido hasta más ese resultado. Camil Bonú hacía quinto, de nuevo. Johnny Zaguirre de Euskaltel sexto, con su compañero Miquel Vizcarra, que hacía séptimo. Van Bekun de Astana era el que hacía octavo, ninguno de los tres Astana del día anterior, sino que era Van Bekun el que mejor llegaba en este día. Alessandro Fanchelu era noveno y Enoch Mulubran décimo. Por destacar, Ivonne Ruiz duodécimo, José Félix Parra decimoquinto, José Luis Faura fue el mejor Burgos Pérez BH, que hizo decimoséptimo, con una salida de cadena a falta de 6-7 kilómetros, cuando se empezaron a desatar las hostilidades en el grupo de favoritos. Justo ahí se le salió la cadena a Faura y ya tuvo que correr a la contra toda la ascensión. Finalmente, como decíamos, Sebastian Berwick se llevaba la clasificación general por 5 segundos sobre Iván Ramiro Sosa y ya un minuto sobre Camil Bonú, que era tercero. Jordan Llegat cuarto, Nicolás Brular quinto, Alessandro Fanchelu sexto, Miquel Vizcarra séptimo, Enoch Mulubran octavo, Ivonne Ruiz noveno y José Félix Parra décimo. Faura era decimocuarto, John Aguirre decimoquinto, Joaquín Murgui Alday decimosexto y Sergio Samitier vigésimo. En los puntos, Tom Kraft se mantenía como líder. Aquí no había cambio, se acercaba a Sebastián Berwick, lo único. En la montaña, Sebastián Berwick se ponía de líder también por un puntito de ventaja sobre Iván Ramiro Sosa. Y en la clasificación por equipos, el Astana era un poquito más líder sobre el Total Energies. Y a partir de aquí, una etapa totalmente llana en Antalya, donde se llegó al sprint, que ganó David Ballerini por delante de Marcelis Boguslawski. Tom Kraft fue tercero, Mustafa Taraki del Konya Büyükşehir Belediye Sport se metía cuarto, Gaviria quinto con Oldani y su compañero sexto, Pickrell séptimo, Nencini octavo, Sean Flynn noveno y Marco Manenti décimo. La general se mantenía todo igual. En los puntos, David Ballerini le arrebataba por un punto esa clasificación a Tom Kraft. En la montaña, Sebastián Berwick se mantenía como líder porque Iván Ramiro Sosa no peleaba por ese puerto de tercera y ya Berwick se coronaba como ganador de esa clasificación. Y por equipo se mantenía todo igual. Y llegaba la última etapa con ese circuito en Ankara al que se le daban 7 vueltas, acabando en esa colina de 500 metros al 9,8%. Era acababa un poquito después de la colina, sí que es cierto, de esa pequeña ascensión. Y la victoria en el sprint, terminaba el Tour de Turquía como empezaba, era para Tom Kraft, por delante de Jer Vermouth y Stanislav Aniolkowski. La verdad es que fue un sprint que se hizo agónico, se hizo muy muy largo. Estuvo César Macías, por ejemplo, metió entre los 5 primeros como a falta de 200 metros y acabó el 47. O sea que, para que os hagáis una idea de lo duro que fue el sprint, victoria para Tom Kraft por delante de Jel Vermouth y Annie Olkowski, Breillar cuarto, Ballerini quinto, Mulubran sexto, Oldani séptimo, Brustenga octavo, Dario Igor Veleta noveno y Gabriele Raccagni décimo. La general se mantenía todo igual, excepto Janis Peter del Universe Road Rockets, que perdía 4 puestos, lo cual le daba unos puntitos más al Euskaltel, era el que subía ahí 4 puntos con el puesto de Murgi Alday.
Victoria en la clasificación general para Sebastián Berwick. Iván Ramiro Sosa acababa segundo. Camil Bonú completaba el podium. Vizcarra hacía séptimo. Ivón Ruiz noveno. Y José Félix Parra décimo. En los puntos, Tom Craft se acaba llevando la victoria con esta victoria en la última etapa. La montaña era para Berwick, como decíamos, no había ningún punto aquí, así que no podían arrebatárselo. Y la clasificación por equipos para el XDS Astana, que además aumentaba su ventaja en esta última etapa. La verdad es que bastante bonita la carrera, ya digo, echo de menos una crono, pero entiendo que es un sitio donde es más complicado hacer contrarrelojes por la falta de vehículos y tal, que saldría bastante caro para los equipos llevarlo, pero en mi opinión, una carrera bastante bonita, la verdad. Hemos tenido el Tour of Boston League, que son dos etapas ahí en Uzbekistán. Tampoco tiene mucha cosa. Final en alto el primer día, segundo día totalmente llano. El primer día ganó Callum Johnston con 3 segunditos de ventaja sobre Arne Van Engelen y 8 sobre Cristian Raileano. Juan Pedro Lozano fue quinto. Sigue estando por ahí siempre Juan P. Lozano. Y en la segunda etapa se llegó al sprint con Alexei Snirko, que se llevaba la victoria por delante de Sergei Rostovtsev y Cristian David Pita, el corredor de Rouge Insurance. La general, pues como habían acabado en el primer día, Callum Johnston primero, Ande Van Engel en segundo, Cristian Raileano tercero y Juan Pedro Lozano, que conseguía hacer un top 5 para el Terengganu. Seguía sumando puntos al final. Oye, a lo tonto, lleva 79 puntos de la UCI Juan Pedro Lozano, que para un equipo como Terengganu no está mal, y lo que le quedará por sumar. Y la clasificación por equipo será para el Leading Star. Tampoco hay mucho más que comentar. El Tour de Benin, 5 etapas, si no me equivoco. 5 etapas y el prólogo, efectivamente. Todo ello bastante llano, sin mucha oportunidad para la pelea ni nada. Empezaba con el prólogo que se llevaba Oscar Schemp con su compañero Christian Sveloboxis segundo. El único corredor que corría aquí de España era Alexander Mayer, de la selección de Mauricio, pero del corredor del Burgos PLDH. La segunda etapa llegaba un grupito de 6 corredores por delante, conseguían hacer fuga y marcharse, con otros 2 que llegaban a 6 segundos y luego el pelotón que ya entraba a 2 minutos. Christian Sveloboxy se llevaba la victoria por delante de Alexandre Mayer y de Josep Dadou. Mira, Joel Haftef y Kevin Teclemarian, ¿eh? Esto es mi equipo de Pro Cycling Manager, a los dos les tengo. En la general se ponía Veloboxis de líder, Meyer segundo a 26 segundos y Moritz Zaza de Ucare Factory Team tercero a 29 segundos. Ya quedaban 7 corredores en menos de un minuto, que eran los únicos que tenían opciones para ganar la clasificación general. La siguiente etapa, la segunda, se la llevaba Mohamed Najib Asal al sprint. Llegaban todos, bueno, la mayoría juntos. Había un corredor que perdió 44 minutos. Virgen Santa. Llegaron todos juntos, por lo tanto en la general no había diferencias. En los puntos Velaboxis lideraba, también era el mejor joven y por equipos la selección de Marruecos era la que lideraba. Tercera etapa, repetía Mohamed Najib Asal. En la general seguía todo igual, excepto que Dadú entraba al tercer puesto por bonificaciones. Asal iba recortando puestos, pero como decíamos, estaba muy lejos, a más de 2 minutos y medio. En los puntos, Veloboxis lideraba por delante de Asal todavía. En los jóvenes era Veloboxis y por equipos seguía siendo la selección de Marruecos. En la cuarta etapa llegaba un grupito de 3-4 corredores por delante, con 2 corredores de la selección de Eritrea, uno de Marruecos y uno de Burkina Faso. Ganaba Salah Edin Emraouni, con Wahabu Bouda segundo y Afiet Mulujeta tercero. En la general se mantenía todo igual, con Veloboxis, Mayer y Dadou. En los puntos era Veloboxis, en los jóvenes Veloboxis y por equipos Marruecos
ya con Eritrea segundo al meter a 2 hombres en esa fuga. Y la quinta y última etapa se resolvió al sprint, un sprint de un grupo bastante reducido, la verdad. 33 corredores, quitando con que 3 llegaron un poco más tarde y 2 se fueron al suelo, pues al final 28 corredores los que llegaron en el mismo tiempo. Y ganaba el sprint Christians Veloboxis, por lo tanto, ganando con el amarillo, más líder, más ganador del Tour de Benin, con Alexandre Mayer segundo, consiguiendo 30 puntitos de la UCI para el Burgos, y Josep Dadú, que era tercero. Christians Veloboxis en un Pro Team español el año que viene iba a ser un banco de puntos elegante. 112 puntos de la UCI. Lo que pasa es que, claro, no correría esta carrera. Sí que es cierto. Pero yo creo que en un equipo un poco mejor que el Bike podría hacer bastante. En los puntos también ganaba Veloboxis, también era el mejor joven, y por equipos la selección de Marruecos era la que acababa ganando. Hemos tenido el Tour de Bretagne, que si no me equivoco lo teníamos en marcha ya. Había acabado la tercera etapa entre De Feac y Concoret, que había ganado Magagnotti, que Halvor Dolben se mantenía como líder. La cuarta etapa, que era también bastante llanita, así que tenía esa colina de 2 kilómetros al 3,4% en la parte final. Se la acababa llevando Mateo Baruso, que llegaba con un segundo de ventaja sobre Bogdan Zabelinski, y 4 sobre Ovin Sparfel, que era el que daba tiempo al grupo. Y en la general se mantenía Harbold Dolben primero, con Sparfel a solo 7 segundos ya después de este día. En los puntos era Magagnotti el que lideraba, en la montaña Bogdan Zabelinski, en los jóvenes Ovin Sparfel y por equipos el Vendée U Primeo Energy. Luego la quinta etapa, esta sí que tenía más ascensiones en la parte final, era una parte más quebrada, eran 186 kilómetros con 2.400 metros de desnivel vertical. Y aquí la victoria era para Ovin Sparfel, llegaban un grupo de 20 corredores que se disputaban el sprint, luego iban llegando un poco más escalonados el resto. Y en la general el propio Ovin Sparfel se colocaba como líder con 3 segundos de ventaja por las bonificaciones sobre Halvor Dolben y 19 sobre Jesper Stiansen, que se metía tercero. En los puntos se ponía de líder también Sparfel, en la montaña seguía Bogdan Zabelinski, Ovin Sparfel también era el mejor joven, y por equipos el líder Trek Future era el que pasaba a liderar la clasificación. La sexta etapa era más llana que la anterior, pero la ascensión estaba justo en el final. Eran 800 metros al 3,1%. Tampoco es que le podamos llamar mucha ascensión realmente, pero algo tiraba para arriba. Y la victoria al sprint se la llevó Kilian Theot por delante de Seppe Van den Boer y de Remy Capron. Un sprint, 52 corredores con el mismo tiempo. Tampoco hizo mucha diferencia. Víctor Van de Putte se metía tercero por detrás de Sparfel y Dolben. En los puntos seguía liderando Sparfel, en la montaña seguía liderando Bogdan Zabelinski, en los jóvenes seguía Sparfel y por equipo seguía el líder Trek Future. Y la última etapa, la séptima, aquí la ascensión final eran 1,1 km a 5,5%, con 300 metros de adoquín a 600 metros de la línea de meta, pero realmente tampoco hizo demasiada escabechina. Choblet se llevaba la victoria con Novin Sparfel a 15 segundos, que llegaba junto a Federico Sabino. Y en la general, Lovin Sparfel ganaba la clasificación general, Federico Sabino se colocaba segundo y Maxime Bessy tercero. Harbour Dolben se caía del podium y acababa al final cuarto, llegando a 47 segundos. En los puntos, Sparfel se llevaba la Yo. clasificación. En la montaña era Zabelinski. En los jóvenes, el propio Sparfel. Y por equipos, el líder Trek Future, sin que nadie pudiese peleárselo. ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luego hemos tenido el Grand Prix Internacional de la Ville d'Argel. Yo he empezado a las 8, 8 y 5.
Llevo media hora ya de stream. Así que no he sido tan tardío. Una carrera llana que disputan los mismos que disputan el Tour de Argelia. Así que tampoco mucho más. Yassin Hamza al sprint se llevaba la victoria por delante de Reinar, Janse van Rensburg y de Meo Aman. Luego hemos tenido el Tour of the Gila, que son 5 etapas con esa primera crono de 26 kilómetros. Luego la segunda etapa que acaba en el Alto de Mogollón, que son 4,3 kilómetros al 8,6. La tercera etapa en Fort Bayard, que tiene 1600 metros de desnivel vertical, bastante llanita. La cuarta, absoluta y totalmente llana, en Silver City y además bastante corta, son 69 kilómetros y medio. Y la quinta, la etapa reina entre Silver City y Pinos Altos, con 2865 metros de desnivel vertical y con ese doble paso por el Copperas Peak, que es el que tiene que romper todo. Empezaba con la crono que ganaba Walter Vargas y se ponía líder de la general. Y a partir de ahí, Robinson Fabián López ganaba la segunda etapa con Kieran House segundo y Diego Andrés Camargo del Medellín tercero. Vargas entraba duodécimo, pero le valía para mantener el liderato con 20 segundos de ventaja sobre Banzini y 41 sobre su compañero Diego Andrés Camargo. La tercera etapa, como decíamos, bastante llana. Una fuga acabó llegando con dos corredores de la APS Pro Cycling, Bantem Cadence Ciclery. Adam Luis primero con McDuffie segundo. Luego llegaba ya el pelotón donde Carlos Alfonso García hacía tercero. En la general Vargas se mantenía como líder. La cuarta etapa totalmente llana como decíamos, pero conseguían romper el sprint. De nuevo la PS Pro Cycling con la victoria de Patrick Welch. Brandon Alejandro Rojas era segundo y Cole Kessler, que llegaba también por delante del pelotón, era tercero. El corredor del Model Adventure. Walter Vargas seguía liderando la general con 17 segundos sobre Banzini y 41 sobre Camargo. Y llegaba la quinta etapa, la etapa reina, como decíamos, que ganaba Samuel Flores del Modern Adventure con Kieran Hogg, también del Modern Adventure, segundo a 10 segundos. Y a 12 llegaba Enrique da Silva a Banzini. Óscar Sevilla estaba corriendo aquí todavía. Ya parece que no está al nivel que ha estado otros años. Hacía 26º a 8 minutos 14 segundos en esta etapa. Y como vemos, Walter Vargas perdía prácticamente un cuarto de hora, por lo que Enrique da Silva Avancini se llevaba la clasificación general con 24 segundos sobre Kieran Haug del Modern Adventure y 37 sobre Diego Andrés Camargo de Medellín. El Modern Adventure hacía segundo, cuarto, sexto, séptimo, lo cual le daba 65 puntitos, que no está mal, de la UCI. Los puntos se los lleva Patrick Welch, la montaña Robinson Fabián López, la clasificación de los jóvenes Samuel Flores y la clasificación por equipos, evidentemente, el Modern Adventure. Óscar Sevilla ha acabado 24º en la general y hasta ahora solo había corrido cosas de nivel nacional. Yo creo que este año ya con 49 años, yo creo que se puede dar por satisfecho ya el corredor de Osa de Montiel, la verdad. Hemos tenido el Bantraf, un poco como el Gila en Guatemala. Primera etapa llana, segunda con el final en San Rafael Pie de la Cuesta, que menos mal que es el Pie de la Cuesta porque con un ascenso prácticamente de 50 kilómetros. Sí que es cierto que acaba en 1000 metros y la etapa anterior empezaba en 1300, pero bueno. Luego una etapa llana, aunque haga 2400 metros de desnivel vertical. Luego la etapa de Pachisia, que parece la etapa reina por desnivel y por cómo es la etapa. Y la quinta etapa, que es totalmente llana en la ciudad de Guatemala. El primer día ganó Kevin David Castillo al sprint. Un grupo bastante numeroso, casi 60 corredores.
y se colocaba como líder. El segundo día era César David Guavita el que se llevaba la victoria en un sprint a 5, el corredor del BSPC Ecuador, con Wilson Steven Peña segundo y Jesse Zalbeiro Pira tercero. Y el propio Guavita se colocaba como líder con esos 4 segundos de ventaja por las bonificaciones sobre Wilson Steven Peña y 6 sobre Jesse Zalbeiro Pira. En los puntos Castillo seguía como líder, en la montaña Nixon Efraín Rosero se colocaba primero, Kevin Navas era el mejor joven y el Sixte Crédito el mejor equipo. La tercera etapa la volvía a ganar Kevin David Castillo en un sprint menos numeroso, esta vez de 26 corredores. La general se mantenía igual, un poco más de ventaja para César David Guavita por haber sido tercero en el sprint final. Kevin David Castillo, más líder de los puntos. Rosero seguía siendo el líder de la montaña. Kevin Navas seguía siendo el mejor joven. Y el ciclismo de Quiché, el mejor equipo. Luego la etapa reina, como decíamos, la ganó José Misael Urián con David Santiago segundo y Edwin Sam tercero. David Guavita llegaba en el grupo a 23 segundos, lo que le servía para mantener el liderato por 5 segundos, que exactamente es lo que le saca en bonificaciones a Jesse Zalbeiro Pira, por lo cual bastante justo ahí. Y también 8 segundos es lo que le saca en bonificaciones a Wilson Steven Peña, que se colocaba tercero. En los puntos seguía siendo Kevin David Castillo, en la montaña seguía siendo Rosero, en los jóvenes Navas y por equipos el Siste Crédito volvía a liderar. Y la última etapa totalmente llana, José Misael Urián conseguía llegar con un grupito por delante, llevándose el sprint por delante de Jorge Gabricio Martínez y Aidan Sebel. Guavita llegaba cómodo en el pelotón sin mayores problemas, así que se coronaba ganador de la Vuelta Van Traff por delante de Jesse Zalbeiro Pira y de Wilson Steven Peña. En los puntos era Kevin David Castillo, en la montaña Nixon Efraín Rosero, en los jóvenes Kevin Navas y por equipos el Siste Crédito. Hemos tenido el Grand Prix Vorarlberg, carrera 1.2 en Austria, con esas ascensiones finales ahí en Nenzing. Victoria para Santiago Umba, haciendo un 1-2 con Alexander Balmer, su compañero. Patrick Gochurny del Bismarck Isabike Development entraba con ellos. Y luego llegaba a Andrea Piras a 6 segundos. Dominación absoluta del Solution Técnico Rally. Emanuel Zangerle del Vorarlberg era quinto a 14 segundos, dando tiempo al grupo. Donde entraba José María García del Max Solar Raymond haciendo décimo. También la Ekborg Frankfurt la voy a pasar aquí al final, con todo el respeto. La Onloop Van Het Wasland, también 1.2 en Bélgica, con sus tramos de pavé. Y la victoria era para Kenny Molly del Van Rysel Roubaix por delante de Patrick Eddy del Brennan y de Ben Squire del DCR Cycling Team. Hemos tenido también el Grand Prix Herning en Dinamarca, también 1.2, con sus tramos también de pavé y de off-road. Y la victoria era para Mats Lambo de Colo Quick. Y la ronda de Manover Aixel, que es clásica prácticamente llana, 183 kilómetros en Países Bajos, y donde la victoria era para Patrick Eddy. Esta vez sí que podía, que consiguieron marcharse 3 por delante del pelotón. Jan-Willem Van Schip y Kevin Petzo Rosola completaban ese trío que se adelantaban 10 segundos al pelotón. La Fien Runs hemos tenido también, y la Famen Arden Classic y el Cotonou, y la de Hive Slag. Y luego ya esto sí que son las vueltas por etapas. La Fien Run, llana en Dinamarca. Mats Andersen se lleva la victoria para el SWAT Club. La Famen Arden Classic con esos ascensos a la Côte de Roi en 5 ocasiones como ascensión más destacada. Y la victoria era para Arnaud Delis, casi el tercer año consecutivo, si no me equivoco, que la gana. No, el tercer año, pero no consecutivo, porque en 2025 la ganó Max Canter. Pero el tercer año que Arnaud Delis gana esta Lotto Famen Arden Classic por delante de Jens Verbrugge y Matteo Moschetti en esta ocasión.
Y el Grand Prix de Cotonú lo corren los mismos que en Benin. Se hizo una fuga que fue la que se peleó la victoria. Oscar Semp se marchó por delante de ese grupo y conseguía la victoria con Jafiet Mulujeta segundo y Christian Sveloboxis tercero, dando el tiempo al grupo que llegaba a 30 segundos. Alexander Mayer estuvo en ese grupo escapado, pero tuvo un pinchazo y luego ya se dejó ir entrando al final a 7 minutos en meta. Y por último la de Haife Slag Om Wensdrecht, que también tiene tramos de pavé, y la victoria fue para Rohan Konings del Metex Solar Band. Por delante de Patrick Eddy, que en estos últimos días, la verdad es que Patrick Eddy ha hecho un segundo, un primero y un segundo, ¿vale? Que son carreras .2, que tampoco hay un nivel espectacular, pero oye, 100 puntitos de la UCI que ha metido ahí, ganó en el Nacional otros 100 puntitos, 260 puntos, que oye, para el Brennan son puntos, la verdad. Luego hemos tenido el Grand Prix Anicolor, 3 etapas, la primera de colinitas, la segunda llana, la tercera ya de más alta montaña, carrera .1 con equipos españoles participando y con una participación más elegante que todas estas clásicas que hemos visto. La primera etapa la ganaba Thiago Antunes con Xavier Berasategui segundo y Diogo González tercero. Evidentemente se colocaban así en la general. En puntos Thiago Antunes lideraba, la montaña era para Carlos Miguel Salgueiro y el mejor joven era Rubén Rodríguez del Feria dos Sofás Boavista, este hombre que hemos visto en los cafés, los que hayáis estado en los cafés por la mañana en Galicia, estaba ahí Rubén Rodríguez. Y en la clasificación por equipos el EFAPEL lideraba. La segunda etapa, como decíamos, más llana, final al sprint, Yuri Leitao clavándolo en 4 horas, se llevaba la victoria por delante de los dos corredores del Tafber Obos Matinados Mortagua, Linares y Martin Hill. Xavier Berasategui era quinto, Rubén Sánchez octavo, Sergi Darder décimo. La general se mantenía con Antunes y Berasategui, Joan Bou subía al tercer puesto por las bonificaciones. En los puntos Berasategui pasaba a liderar la clasificación. La montaña seguía siendo para Carlos Miguel Salgueiro y los jóvenes seguía Rubén Rodríguez liderando la clasificación. En los equipos el EFAPEL seguía dominando. Y llegaba así la etapa reina, que es una etapa reina con todas las letras. Son 4.120 metros de desnivel vertical, con los puertos más duros en la parte inicial y luego un par de puertos, uno de 5 al 7 y otro de 7 al 5, para acabar de romper ya con el desgaste acumulado. Y la victoria fue, siendo el gran... Seguir Arder, sí, se llama igual, el corredor del Caja Rural, que el jugador del Mallorca, efectivamente. Está más centrado en esto que en lo otro y así funciona el Mallorca. Claro, claro. Y siendo el Grande Premio Anicolor, no podía ser de otra manera que la victoria fuese para Alexis Guerán del Anicolor. Javier Ernesto Jamaica del Nu Colombia era segundo y Artem Nick del Anicolor tercero, pero ya 1 minuto 33 que llegaba el grupo donde también venía Joan Bou, Jesús del Pino, Gochón Martín, Rubén Fernández, David Domínguez, Jonathan Lastra. La verdad es que bastantes españoles hay en ese grupo. Y Luis Sutton, que no es español, pero que corre en el Euskaltel. En la general, Alexis Guerán se colocaba se llevaba la clasificación general. Javier Ernesto Jamaica era segundo a 18 segundos. Y Thiago Antunes tercero a 1.33 conseguía mantener ese puesto de podium. Xavier Berasategui cuarto, Joan Bou quinto, Gochón Martín sexto, luego estaban Artem Nick y Gonzalo Carballo, pero luego Jonathan Lastra noveno, Jesús del Pino décimo y Rubén Fernández undécimo. Buena participación de los corredores españoles en esta carrera. Berasategui se llevaba los puntos sin ninguna duda. Javier Ernesto Jamaica en la montaña. Rubén Rodríguez era el mejor joven con una diferencia abismal sobre el siguiente, 40 minutazos en una carrera de 3 días es muchísimo. Y en la clasificación por equipos era Nicolor Campicarne el que se llevaba la victoria. Acabaron solamente en tiempo 57 corredores.
sea que bastante dura esta carrera. Tuvimos la Egborg Frankfurt, esa clásica para sprinters, pero que a la vez no, con esos 3.400 metros de desnivel vertical, que son muchos, con ese doble paso por el Feldberg y luego el Burgweg. Pero al final, en esta ocasión hubo un grupo de 10 corredores que se marchó por delante. Primero se marchó Wellens en el ascenso al Burgweg. En el último paso por el Burgweg se marchó por delante Wellens con otro corredor, pero luego fueron alcanzados, se marcharon 10 corredores y fueron alcanzados sobre la misma línea de meta, pero con la ventaja suficiente para conseguir llevarse la victoria George Zimmerman, que estaba en ese grupo por delante de Tom Pizco, que fue segundo, y Ben Túlez tercero. Pello Bilbao cuarto, Simone Gualdi quinto, Johnny Zaguirre hacía sexto, Nanael Tesfazion séptimo, Alex Bodan octavo y Florian Storr noveno, y Adrià Pericas cerraba el top 10. Eran 12 corredores hasta Tobias Luz. No, hasta Engelhardt. Venían todos de la fuga. Y luego el siguiente. No sé si era Alessandro Covi o Andrea Raqueñi Noviero. Uno de estos era el otro que estaba ahí. Que ya los corredores del pelotón sí que consiguieron. Sí que consiguieron adelantarle. Y hemos tenido Romandía, que empezaba con una crono de 3,2 kilómetros. Estos prólogos que hacen en Romandía tan cortos. Donde la victoria era para Dorian Godón. Sorprendente victoria para Dorian Godón. La verdad es que está haciendo una temporada espectacular el campeón francés en Ineos. El inicio que ha hecho es increíble. Jacob Soderquist era segundo, Ivo Oliveira tercero con el mismo tiempo hasta las centésimas que el propio Soderquist. Mauro Smith era cuarto, Axel Singel quinto, Pogacar sexto con el mismo tiempo exacto también que Axel Singel. Albert Philipsen séptimo, Primo Roglic octavo, Finn Black noveno y Florian Lipovic décimo. El Red Bull Bora que copaba ahí esos tres últimos puestos del top 10. Evidentemente la general se quedaban así, en los puntos también. La montaña eran lo mismo, con Ivo Oliveira, o sea, Dorian Godón, Soderquist e Ivo Oliveira que puntuaban. Mauro Smith era cuarto, Axel Singel quinto. Y hacían esto porque Soderquist era el mejor joven, Ivo Oliveira es campeón de Portugal, Mauro Smith campeón de Suiza, así que el que lleva el maillot de la montaña era Axel Singel en este caso. En los jóvenes era Jacob Soderquist, como decíamos, y en la clasificación por equipos el UAE se colocaba primero por un segundito sobre Red Bull Bora. Llegaba la primera etapa en Martigny con ese ascenso a Obronaz en la parte final de 9 kilómetros al 10%, un señor puerto donde todos esperábamos el ataque de Pogacar para marcharse en solitario y dejar a todo el mundo a más de un minuto ya con dominación absoluta. Pero el ataque fue un ataque más suave, como a medio gas. Lenny Martínez consiguió seguirle y luego se engancharon por detrás primero Lipovic y luego Nordhagen. Y acabaron disputándose el sprint en meta estos cuatro corredores. Cuando le preguntaron a Pogacar dijo que la parte final hacía viento de cara, que era demasiado desgaste para la recompensa que se iba a sacar y para ir a un corredor en solitario, así que prefería que le siguiesen. Y eso es lo que ocurrió y acabó ganándoles al sprint sin ningún atisbo de duda. Se llevaba la victoria Florian Lipovic era segundo, Lenny Martínez tercero, Jordan Nordhagen cuarto. Y luego ya el grupo llegaba a 21 segundos. Estuvieron cerca de cazar en algún momento con Primo Roglic, sobre todo tirando detrás. Florian Lipovic usando la baza de Roglic para no tirar. Buiten Phillips era quinto, Higuita sexto, Tiberi séptimo, Lecerf octavo, Luke Plapp noveno y Jefferson Albeiro, Cepeda al corredor de Movistar cerraba el top 10. En la general, Pogacar se colocaba como líder con 7 segundos de ventaja sobre Lipovic, 16 sobre Lenny Martínez, 23 sobre Nordhagen, 31 sobre Albert Witten Philipsen, 32 sobre Roglic, 41 sobre Tiberi, Carlos Rodríguez y Luke Plapp, 42 sobre Luke Tugwell que cerraba el top 10.
En los puntos también se colocaba como líder Pogačar. En la montaña era Lenny Martínez el que lideraba la clasificación. También lideraba la de los jóvenes. Y en la clasificación por equipos era el Red Bull Bora el que lideraba. La segunda etapa entre Rue y Bucherens era una etapa de colinas donde parecía más complicado poder romper, pero también se veía como opciones a Tadej Pogačar de romper el grupo. Ineos llevaba bastante el control para Dorian Godón y al final se disputó un sprint de veintitantos corredores, si no me equivoco. Decía 32 corredores que acababa llevándose el propio Tadej Pogačar por delante de Dorian Godón. Saltó la sorpresa aquí en este día porque parecía que una vez que se llegase al sprint, Dorian Godón era el máximo favorito. Antes del sprint, evidentemente, el favorito era Pogačar, pero se acabó llegando a ese sprint. Fue Pogačar el que batió al francés. Finn Fisher-Black era tercero. Y luego Champoussin, Paret Pentre, Witten Philipsen, Toneati, Boisard, Stenhauser y Nairo Quintana. En la general, a partir del sexto, adelantaban un puesto Tiberi, Carlos Rodríguez, Luke Plapp, Luke Tugwell y Jefferson Cepeda, que se metía décimo, en detrimento de Primo Roglic, que se dejó ir en la parte final, hizo mucho trabajo para Lipovic y al final acabó descolgándose y perdió prácticamente 3 minutos, así que se alejaba en la general. En los puntos, Pogachar era más líder todavía, evidentemente. En la montaña, Roland Talman del Tudor había cogido los puntos en las ascensiones de la mitad del recorrido y con eso se colocaba como líder. En los jóvenes seguía Lenny Martínez y en la clasificación por equipo seguía el Red Bull Bora. Llegaba así la etapa de Orbe, que era una mezcla entre la primera y la segunda, porque era también con un puerto en la parte final, pero este puerto era más tendido, eran 9 kilómetros al 6,1%. Tenían terrenito rompepiernas antes y tal. Había opciones de que Pogačar intentase dar el palo, que se marchase un grupo pequeño, que acabase llegando un grupo más grande y se disputase un sprint, y al final eso fue lo que ocurrió. Y aquí sí, Dorian Godón se imponía a Tadej Pogačar. Finn Fisher-Black era segundo, Paret Pentre tercero. El esloveno se tenía que conformar con el cuarto puesto. Sergio Guita quinto, Albert Witting Philipsen sexto, Junior Lecer séptimo, Clement Champoussin octavo, Clement Berten noveno y Luke Plapp décimo. En la general, Carlos Rodríguez se metía sexto, era Antonio Tiberi el que sufría en esta etapa y no conseguía estar con el grupo. Luke Plapp séptimo, Luke Tugwell octavo, Jefferson Albeiro Cepeda noveno y Clement Bartet que entraba en ese top 10. En los puntos seguía liderando Pogachar. En la montaña Roland Talman era bastante más líder de esa clasificación. Lenny Martínez seguía siendo el mejor joven y el Red Bull Bora Hansgrohe seguía siendo el mejor equipo. Luego llegaba la etapa reina entre Brock y Charmy. El rival de Charmy con ese triple paso por el Jump Pass, doble en la parte inicial y luego otro paso en la parte final. Y también con el ascenso al Sanem Moser, ahí en la parte final hacía 3.600 metros de desnivel vertical en 150 kilómetros. Y de nuevo, Pogachar se imponía en la etapa. Aquí sí que se marchaba en solitario. Hacía un primer movimiento donde Florian Lipovic era capaz de seguirle en esa última ascensión, pero ya en el último kilómetro hizo otro movimiento donde dejó a Florian Lipovic totalmente sentado y donde no pudo responder el alemán de ninguna manera. Al final, 14 segundos de ventaja para el esloveno. Pablo Castrillo, con un ataque en la parte final, en el llano, conseguía ese tercer puesto. Fortunato era cuarto, que llegaba por detrás de Castrillo. Sergio Higuita daba tiempo al resto de favoritos, siendo quinto a 1.47. Boisard sexto, Luke Tugwell séptimo, Junior Lecerf octavo, Jefferson Albeiro Cepeda noveno y Jefferson Alexander Cepeda décimo. Carlos Rodríguez perdía 2 minutos 05 porque se metió un ostión en el descenso bastante elegante. Se encontró una moto parada en la trazada en una curva y por esquivarla al final se acabó yendo al suelo. La verdad es que acabó bastante magullado en ese descenso y al final acabó perdiendo esos 2 minutos, esos 18 segundos con el grupo del resto de favoritos que le acaban sacando
del top 10. Pogačar seguía de líder con 35 segundos sobre Lipovic y 2 minutos 23 ya sobre Lenny Martínez, 2.30 sobre Norhagen, 2.48 sobre Plap, que se colocaba quinto. Luke Tugwell era sexto, Jefferson Albeiro Cepeda séptimo, Junior Lecerf octavo, Albert Witting Philipsen noveno y Lorenzo Fortunato décimo. Como decíamos, Carlos Rodríguez caía al duodécimo puesto. En los puntos, Pogačar, pues cada día más líder que el anterior. En la montaña, Roland Tallman seguía del líder sin coger ningún punto en este día. Ah, no, sí que cogía, ya decía yo. En los jóvenes, Lenny Martínez se colocaba como, o sea, se mantenía como líder. Y en la clasificación por equipos, el Red Bull se mantenía también en primer lugar. Y llegaba así la última etapa entre Lucens y Leixin con ese trazado rompepiernas que iba provocando desgaste durante el día para acabar en ese ascenso de 15 kilómetros, pero solo al 6%, bastante tendido. Con una parte final en esos, entre el kilómetro a falta de 5 y a falta de 3, que es donde Lipovic intentó hacer los movimientos para soltar a Tadej Pogačar. Tadej Pogačar le aguantó bastante bien. Luego fueron a relevos. Consiguió llegar Primož Roglic, pero luego Red Bull hizo una Red Bullada. Y según entraba Primož Roglic, cuando lo normal es que el propio Roglic sea el que haga el movimiento, atacaba, lanzaba el sprint, no tengo muy claro qué es lo que hacía Florian Lipovic, y eso le servía la victoria en bandeja a Tadej Pogačar, que se acaba llevando su cuarta etapa en el Tour de Romandía, y la clasificación general no hizo prisioneros Tadej Pogačar. Lipovic entraba segundo a 3 segundos, Roglic tercero a 7, Fortunato era cuarto, Norhagen quinto, Lenny Martínez sexto, todos estos a 11 segundos, Albert Witting Philipsen llegaba a 14 segundos, ascenso brutal el del corredor del líder Trek, que no pintaba escalador y hay que ver cómo suben estos puertos que no son tan duros con tantas pendientes. Boasar octavo, Luke Tugwell noveno y Luke Plap décimo. En la general, Pogačar se llevaba la victoria con Lipovic segundo, Lenny Martínez tercero, Jorgen Norhagen cuarto, Luke Plap quinto, Tugwell sexto, Cepeda séptimo, Witten Philipsen octavo, Lorenzo Fortunato noveno y Junior Lecerf décimo. Los puntos eran para Tadej Pogačar, superando los 200, evidentemente. La montaña para Roland Tallman. Los jóvenes para Lenny Martínez, que conseguía aguantar esos 7 segundos con Jorgen Norhagen. Y la clasificación por equipos para el Red Bull Bora Hansgrohe sin ningún atisbo de duda. Así que, no sé, raro la carrera de Tadej Pogačar, un Tadej Pogačar que ha parecido más humano, pero que aún así ha dominado absolutamente la carrera, donde solo un Florian Lipovic, al que hemos visto excepcional en esta ocasión, ha conseguido plantarle un poco de cara al esloveno. Ah, mira, está la Volta Ciclista de Sao Paulo. ¿La cambia el nombre? Sí, sí, ahora se llama Tour do Brasil Volta Ciclística de Sao Paulo Inter. Fíjate, se la han cambiado a lo largo de la tarde de hoy. Con una primera etapa llana que ha ganado esta tarde Gabriel Metzger de la CRS, marchándose en fuga con 2 minutos de ventaja. Estas carreras son muy difíciles de controlar. Si el Nu Columbia o el Medellín no lo hacen, vas a saltar por cualquier lado. Mañana hay otra etapa llana. La tercera etapa acaba con ese ascenso bastante largo allá Franca, pero bastante tendido también. Y la cuarta etapa es más llana y la quinta también. O sea que la etapa tercera será la que decide la general. Si no se ha decidido ya con esos 2 minutos de ventaja que ha cogido hoy el brasileiro Gabriel Metzger. Y bueno, llegamos al punto Giro de Italia. Vamos a mirar las 3 etapas primeras más en profundidad, que son las que se disputan esta semana. Luego tendremos el día de descanso y ya vendrán las siguientes etapas, que ya iremos mirando. Las vamos a mirar hoy, pero ya iremos mirando más profundamente las próximas semanas. Primera etapa entre Nesevar y Burgas, 147 kilómetros.
bastante llanita. El sprint acaba con un ligero ascenso, pero nada especial. Dos puertos de cuarta categoría, que porque tienen que ponerlo para el patrocinador. El kilómetro Red Bull ahí en la parte final a 33 de meta. Veremos si alguien quiere meterse ahí de los favoritos o no. Y poquito más. 872 metros de desnivel vertical, 147 kilómetros. Nada que destacar en esta primera etapa. La segunda ya es otra cosa. Entre Burgas y Bélico Tarnovo, 2.348 metros de desnivel vertical, 221 kilómetros. Esto ya sí que es una etapa de verdad, con un inicio llano, pero luego se llega al Viala Pass, que son 7,7 kilómetros al 4,6%, y luego el Bradnik Pass son 9,2 kilómetros al 4%, dos puertos de tercera, pero que ya dan para buscar jugar. Y a partir de ella es todo más colinero, mucha subida y bajada, poca zona llana y mucha zona donde buscar romper. Y luego en el Liaskovets Monastery es un ascenso de 4 kilómetros al 6,6%, que ahí es donde definitivamente se tiene que romper el grupo para decidirse la victoria. Luego, por si acaso, en la línea de meta hay 800 metros al 9% con una parte en adoquines. Así que final jugosito y juguetón, bastante bonito el de esta segunda etapa en Bélico Tarnovo. Y tercera etapa entre Plovdiv y Sofía. Esto ya lo vimos lo hemos visto a la vuelta y en otras carreras con ese ascenso a un puerto de segunda de 9,2 kilómetros al 5,3, que veremos si da para eliminar algún sprinter. Y luego a partir de ahí terreno descendente hasta llegar a Sofía. 175 kilómetros, 1500 metros de desnivel vertical, pero muy lejos todos ellos del final. Así que estas son las tres etapas que tenemos esta semana. Una muy bonita y dos que en teoría deberían acabar al sprint. Luego la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza ya en suelo italiano. Con ese ascenso del Coccio Tuno, que son 14,4 kilómetros al 6%, un puerto de segunda. Bastante duro. Yo esta etapa la veo más para la fuga. Quizá algún sprinter, siendo el 5,9%, pueda aguantar. No creo yo que Jonathan Milan aguante, pero eso podría provocar que otros equipos intenten buscar. Tobias Luz Andersen sube bien. Puedan buscar eliminar al italiano para pelear el sprint ellos. Luego la quinta etapa es una etapa, yo la veo bastante de fuga. Son 203 kilómetros con 3.700 metros de desnivel vertical. Pero que como puerto solo tiene el ascenso al Monte Grande di Villano, que son 6,6 kilómetros al 9,2%, que es un buen puerto. Y luego todo el resto es terreno rompepiernas, muy clasiquero. Entonces yo creo que aquí una fuga y luego Supongo que el Bisma y el equipo del líder, si es que no es Vingegaard, luchará por mantener todo junto y que no haya demasiado problema. Sexta etapa de Nápoles, totalmente llana, 141 kilómetros. Los últimos 400 metros de la etapa son en pavé al 4,8%, lo que puede remover un poquito el sprint, pero poco más durante todo el día. La séptima etapa ya aquí llega la montaña, entre Formia y el Blockhouse, 4.400 metros de desnivel vertical, 244 kilometrazos, con el ascenso a Roccaraso, por otro lado, que tiene primero 9,5 kilómetros al 5% y luego 6,9 al 6,5%. Y luego hay terreno llano rompe piernas hasta el paso San Leonardo, desde donde se desciende hasta llegar al Boulevard di Salle. Y a partir de ahí ya el ascenso al Blockhouse con esos 13,6 kilómetros al 8,4%. Supongo que segunda cruz probablemente en el calendario para Jonas Vingegaard, una etapa dura, con 244 kilómetros y 4.400 metros de desnivel vertical. Una gran etapa del Giro a pesar de tener solo un puerto grande y no tener mucha altitud. Octava etapa entre Chieti y Fermo. Etapa estilo clásica, etapa estilo Tirreno Adriático.
con las ascensiones a Montefiori de Aso, Monterrubiano, el Muro del Ferro, que es donde está el kilómetro Red Bull, Capodarco y la ascensión final a Fermo. Son 156 kilómetros, 1800 metros de desnivel vertical, pero prácticamente todo concentrado en esta parte final. Así que otra etapa que también puede dar para jugar es una etapa donde yo creo que de nuevo Visma volverá a controlar y en el pelotón no creo que haya demasiado problema. La novena etapa es entre Cervia y Corno-al-Escale, etapa monopuerto, con esa ascensión que son primero 11,5 kilómetros al 4,2 y luego 10,9 al 5,8%, si no me equivoco, con la parte final que es más dura, 2.300 metros de desnivel vertical, pero es una etapa prácticamente monopuerto al estilo Vuelta, la que nos planta aquí el Giro. Luego tendremos el segundo día de descanso y ya pasaríamos a la segunda semana, donde está la crono de 42 kilómetros totalmente llana, una crono como debe ser, entre Villarreggio y Massa, 42 kilómetros. Una crono que le hubiese venido muy bien a Benepul si hubiese venido aquí, podría haber sacado una buena ventaja y que veremos, supongo que Vingegaard dominará absolutamente a todo el resto de corredores de la general, veremos si hay algún contrarrelojista luego en la Starlist. Undécima etapa entre Porcari y Chiavari, también estilo bastante Tirreno Adriático, 295 kilómetros, 2.900 metros de desnivel vertical, el ascenso al paso del Termine, a la Colli di Gualtasola, a Sciolchi y a Cogorno, que es el kilómetro Red Bull. Mucho desnivel acumulado ahí en la parte final y el Colle di Gualtasola son 9,9 kilómetros al 6,2%, que ya es un puerto destacable. Duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure, 175 kilómetros, 2.100 metros de desnivel vertical. Bastante apta para una fuga, yo creo. Porque hay puertos duros que veremos si los equipos de los sprinters creen que sus sprinters pueden pasarlos. Sí que es cierto que son al 4,2 y al 5,9%, que son bastante tendidos, pero al final son 11,4 kilómetros y 5,5 de ascensión. Puede ser duro y más después de 11 días de competición y de una etapa tan dura como la del día anterior. Veremos si los sprinters quieren pelearlo o si realmente es una etapa para la fuga. Decimotercera etapa entre Alessandria y Verbania, etapa llana, pero con ese ascenso a Unguiasca en la parte final, que son 4,7 kilómetros al 7%, los dos últimos al 9,7%. La etapa solo tiene 1.300 metros de desnivel vertical en los 190 kilómetros que tiene, pero claro, con esa ascensión tan dura, también es otra etapa que es bastante propensa para la fuga, yo creo. No sé si habrá algún sprinter que pueda pasar esa ascensión. Y no creo que los favoritos que Vingegaard o el resto de corredores quieran jugar aquí, pero veremos. Decimocuarta etapa, llegan las etapas ya puras de Giro, 133 kilómetros, 4.200 metros de desnivel vertical. Nada más empezar el ascenso de San Barthélemy, que son 15,7 kilómetros al 6,2%. Bajadita y después de un valle el ascenso a Douai, que son 5,8 kilómetros al 6,2. Es bastante más tendidito, pero después de descender se llega al Lin Noir, que son 7,5 kilómetros al 7,8, que se encadena con Berrogne, que son 5,6 al 6,9. Y después de descender y hacer 10 kilometritos de valle, el kilómetro Red Bull en Gresan y el ascenso a Pila, que son 16,8 kilómetros al 7%, que es un auténtico puertarraco. Etapa típica de Giro, mucha ascensión, 4.200 metros de desnivel vertical en solo 133 kilómetros. Es mucho sube y baja. Decimoquinta etapa absoluta y totalmente llana antes del día de descanso entre Volguera y Milán. La verdad es que el domingo este está un poco tirado.
Siempre suele haber una etapa así en el Giro en la última semana, así que aquí es penúltima semana, o sea que me imagino que habrá otra. Decimos esta etapa, después del día de descanso, nueva etapa monopuerto con el final en Cari. Está el ascenso a Torre, que son 4,7 al 5,6. Luego Leontica, que son 3 kilómetros al 8,3. Torre de nuevo, que son 4,6 al 5,7. Y Leontica, que son 3 al 8,3. Luego descenso y luego la ascensión a Cari, que son 11,6 al 8%. Sí que es cierto que hay subiditas en la parte inicial, pero nada que ver con el durísimo ascenso final en Cari, etapa prácticamente monopuerto, 113 kilómetros solamente, 2.928 metros de desnivel vertical. Luego llega la 17ª etapa entre Casano Dada y Ándalo, con 202 kilómetros y 3.257 metros de desnivel vertical, con el paso del Tretermini, que son 8,2 kilómetros al 5,9%, con Coca di Lodrino, que son 8,2 al 4,1%, luego Roacone al 4,8 al 5%, y luego a partir de ahí mucho sub y baja, mayormente ascendente, para coronar Ándalo Lever, que son 8,3 kilómetros al 3,6%, y la extensión final, que son 2,3 al 6,8%. Es una etapa muy complicada de predecir esta, yo supongo que será para una fuga, pero los favoritos también al final, tanto sube y baja, tanto desnivel, acabarán marchándose por delante en un grupo pequeño. Veremos si Vingegaard quiere jugar en esta etapa o si hay alguien que pueda buscarle las cosquillas. 18ª etapa, Fai de la Paganela, Pieve di Soligo, etapa llana, aunque hace 2.000 metros de desnivel vertical al final en 171 kilómetros. Zona repechera y en la parte final se pasa el muro de Cádiz Poggio a 10 kilómetros de meta. Yo creo que para los sprinters igual es demasiado duro porque es un kilómetro más del 11%. Veremos, es dudoso cómo se resolverá esta etapa. 19ª etapa, aquí ya sí, puro giro, 151 kilómetros solamente, eso sí. 4.888 metros de desnivel vertical con el paso Durán, que son 12,1 al 8%. COI, que son 5,8 al 9,3%. Porchela Estaluyanza, que son 6,3 al 6,7%. El paso Yau, que es los categorías, la cima copy del Giro de Italia, con esos 9,8 kilómetros al 9,3%. Luego el paso Falzarego, que son 10,1 kilómetros al 5,4%. El descenso y el final en Piani di Pezze, en Alegue, 5 kilómetros al 9,6%. Paso Yau, siempre se etapa para marcar en el calendario, 29 de mayo ya. En teoría no debería haber riesgo de nevadas ni ningún problema. Etapa que se pasa bastante tiempo por encima de los 2.000 metros y que empieza a 300 metros de altitud, así que mucha ascensión en esta etapa. Por eso parecen tan pequeñitos los puertos cuando son auténticas barbaridades, porque 12 kilómetros al 8,1 y 9,8 al 9,3 son puertos realmente duros. Y luego 20ª etapa y penúltima entre Gemona del Friuli y Piancavallo. Doble ascenso a Piancavallo, 14,5 kilómetros al 7,8% en la parte final, con 40 kilómetros de... No, perdón, 20 kilómetros de valle entre uno y otro. 3.751 metros de desnivel vertical, pero la mayoría acumulados en ese doble ascenso a Piancavallo, donde se pasa desde 161 metros sobre el nivel del mar a 1.289, así que son 1.100 metros de ascenso, lo que hace ya 2.200 en solo esas ascensiones. Y luego, etapa final en Roma, ya sabemos, con ese circuito que hacen al final 131 kilómetros, final para los sprinters. Pocas etapas de sprint, claro, veo, la verdad. Y se presenta un giro bastante interesante. Sí que veo dos etapas de sprint aquí en estos 3 primeros días y luego otra etapa que es bastante juguetona. Si vamos a la Star List, no están confirmados todos los equipos. El IF ha presentado un maillot nuevo, como podemos ver aquí, con el Alien. Y el Ineos, que pasa a ser Net Company Ineos.
El Sudal, que va a ir con el maillot blanco de mejor joven, todo el Giro, está bastante bien, porque se les verá igual en los sprints con Mañer y no sé, Filippo Chan a lo que podrá hacer. Así que así como repaso tenemos el Alpecin con Caden Groves, Tobias Bayer, Francesco Busato, Jonas Gens, Edu Pelancaer, Jensen Blorwright y Johan Price Petersen y Luca Bergalito. Caden Groves para los sprints, Luca Bergalito a ver lo que puede hacer en las ascensiones. Bahrein con Santi Buitrago, Damiano Caruso para la general, Matej Gobecar, Fran Mihojlovic, Afonso Eulalio, que también puede hacerlo bien, Matis Paxen, Alex Egar y Eduardo Zambanini. Bardiani con Nikita Svetkov para los sprints y luego Maggi, Marcellusi, Rojas, Paletti, Tarocci, Turconi y Zanoncello buscarán las fugas, intentar pelear alguna etapa. De Caldón CMA CGM con Félix Gal para la general, Tobias Luz Andresen para los sprints y luego Gudmestad, Gregor Mulberger, Oliver Naesen, Rasmus Pedersen, Callum Scottson y Johannes Staunemitedt. El IF Education Easy Post con Samuel Batistela, con Jefferson Cepeda para la general, Sean Quinn, Darren Rafferty, James Shaw, Michael Valgren y Jardy Christian Vanderlee. Grupama con Remy Cabaña, atento a la crono. Y luego Cyril Bart, Axel Huens, Johan Jacobs, Josh Keynes, Paul Penhoet, Remy Rochat y Brieg Roland. A ver qué puede hacer Josh Keynes, poco más espero del equipo. Net Company Ineos viene con Egan Bernal y Timen Aresman, dos buenas bazas para la general. Pipo Gana, que preparará la crono esa a tope. Ben Turner para los sprints y luego Jack Haig, Magnus Sheffield, Embretes Vestas Barseg y Connor Swift. Lidl 3 con Giulio Ciccone para la general, con Derek Guy también, Derek Guy West, Simone con Sony, Manuel Quebrey, Xavier, Jonathan Milan para los sprints y como escuderos de Jonathan Milan, Mateo Sobrero, Tim Torteutemer y Max Walshik, que es un treno espectacular. Lotto Intermarché ponen a Lennart Van Evel y Liam Slock, no sé si irán o no, si va Lennart Van Evel para la general no es mala baza. Pero luego los que aparecen en la prescripción, supongo, son Arnaud Delis, Toon Aers, Jasper De Beers, Simone Waldi, Matthew Kokelman, Milan Menten, Lorenzo Rota y Jonas Rugt. Movistar con Iván García Cortina, Orluis Aular para los sprints, Juan P. López, Enric Mas para la general, a ver qué puede hacer Enric. Lorenzo Milesi, Nelson Oliveira, Javi Romo y Einer Rubio. Es un buen equipo de escaladores que pueden buscar ganar etapas y pelear por muchas cosas. NSN con Pinarello para la general, Jan Hill, Ryan Mullen, Nick Schultz, Dion Smith, Jake Stewart, Corbin Strong e Ethan Vernon para los sprints. Pinarello Q36.5 con Schauer Bax, Fabio Kristen, David de la Cruz, Mark Donovan, David González, Chris Harper, Mateo Moschetti y Nicolás Zukowski. Mateo Moschetti le veremos en los sprints, el resto del equipo a pelear. Red Bull Bora Hansgrohe con Jay Hindley, que viene con el 1 de líder, pero trae también a Giulio Pellicciari para la general, que parece la baza más fuerte en este momento. Giovanni Aliotti, Gianni Moscon, Luke Tugwell, Mick Van Dyke, Alexander Blasov y Ben Suijov. Equipazo el que trae el Red Bull Bora. Sudal Quick Step con Nico Bastians, Gianmarco Garofoli, Paul Mañer para los sprints, Andrea Racañi Noviero, Jasper Stuyven, Dries Van Gestel y Filippo Zana. Paul Mañer para los sprints y el resto a pelear, imagino. Jake Alula con Ben O'Connor, Pascal Ackerman, Cohen Bowman, Robert Donaldson, Felix Engelhardt, Alan Hatherley, Christopher Jules Jensen y Andrea Vendrame. O'Connor para la general y Ackerman para los sprints. Picnic con Timo de Jong, Sean Flynn, Chris Hamilton, James Knox, Gislen Reis, Tim Naverman, Fran Van den Broek y Casper Van Uden. Van Uden viene para los sprints, viene de ganar en Turquía, que eso le puede dar una inyección de moral. El resto a buscar pelear por etapas y fugas, yo creo. Polti Visit Malta, equipo de guerrilleros, como siempre, Matías Valls, Ludovico Creccioli, Giovanni Lonardi para los sprints, Mirko Maestri, Andrea Mifsud, Tomás Pesenti, Alessandro Tonelli y Diego Pablo Sevilla. Bisma Lisabay con Vingegaard, Campenaes, Kelderman, Kielich, Kuss, Lemen, Piganzoli y Tim Rex. Auténtico equipazo al servicio de Jonas Vingegaard, que al principio es el máximo favorito con mucha diferencia. Tudor con Lienhard, Will Barta, Robin Friedebo,
Luca Mozzato para los sprints, Mati Rondel, Michael Storer, que será el que haga la general, imagino, Florian Stork y Larry Warbass. UAE con Mikel Bier, Igor Arrieta, Jan Christen, Jonathan Narváez, Marc Soler, Antonio Morgado, Jay Vine y Adam Yates. Jay Vine y Adam Yates pueden ser dos hombres que hagan la general y que tengan bastantes posibilidades de estar arriba. El resto son puros guerrilleros. Pero claro, si Adam Yates o Jay Vine se ven adelante, van a dar buen curro todos esos nombres para ellos. Si no, pues a lo mejor se van del Giro sin ganar la general, pero con 10 etapas. Universo Rockets con Dylan Groenewegen para los sprints y luego Matis de Vries, Karsten Larsen Feldman, Thomas Kopecky, Lucas Kubis, Niklas Larsen, Boat Pools, que será el que intente hacer la general, imagino, y Elmar Reinders, 1X Mobility con Marcus Holhar, Anne Holter, Johannes Kulset, Fredrik Duernes-Lavik, Andreas Legnesund, Erlen Blikra, Zacarías Kohler-Lolan y Martin Tiota. Ya sabemos, vikingos guerrilleros, con el hacha en la mano siempre. Y hablando de guerrilleros, los que vienen con la navajilla, XDS Astana con David de Valerini, Alberto Betiol, Arjen Livins, Harold Martín López, Mateo Malucelli, Cristian Escaroni, Guillermo Tomás Silva y Diego Ulisi. Valerini para los sprints y luego el resto a buscar batalla todos y cada uno de los días. Es una bonita Starlist. Jonas Vingegaard es el máximo favorito, pero a partir de ahí yo veo a Pelizzari como segundo y mucha batalla por el resto de los puestos. Tenemos a Jonathan Milan, aquí lo podemos ver. O sea, tenemos a Jonas Vingegaard, Giulio Pelizzari, que evidentemente es el más joven y por eso no tiene tantos puntos como el resto. Pero yo le veo como segundo, pero luego Yates, O'Connor, Gal, Arensman, Storer, Kuss, Mas, Bernal, Derek Yee, son corredores que pueden pelear por el podium. En los sprinters tenemos a Jonathan Milan, pero también está Paul Magnier, Matteo Malucelli, Dylan Groenewegen y Tobias Luz Andresen, Arnaud Delis, Ethan Vernon. La verdad es que es una buena colección de sprinters para no haber tanto sprint, claro, como decíamos. Sí que es cierto que se peleará fuerte por ponerse el rosa el primer día, pero a ver qué nos depara. Para el día de la crono está Filippo Ganna como máximo favorito, por mucho que pongan aquí a J-Vine como mejor contrarrelojista. Filippo Ganna sería el máximo favorito, luego Vine, Cabaña, Vingegaard dependiendo de cómo esté la general y tal. Y yo por lo tanto veo una bonita Starlist y que nos va a deparar un bonito giro. Además, tenemos durante esta semana, hoy que es 4, ha empezado la Volta Ciclista Internacional do Estado de Sao Paulo, que lo pone con otro nombre en el otro lado. Pero tenemos alguna carrerita más que vamos a pasar a enumerar, básicamente. Tenemos el Tour of Hellas en Grecia con equipos españoles. Tenemos el Burgos Burpelet BH y el Euskaltel Euskadi. También está el Solution Tech, el MBH, Unibet y Novo Nordisk. Y con una primera etapa llana, la segunda también, la tercera ya es de alta montaña, que es la etapa con más desnivel, y luego la cuarta etapa con el ascenso a Parnita, son 17 kilómetros, pero son al 5%, así que serán las dos etapas que decidan la clasificación general, porque luego la quinta es llana ahí en la zona de Atenas. Tenemos a través de los Odds Fans, que es su punto 2 en Bélgica, no hay mucho que comentar. El Tour de Kumano en Japón, que aquí viene Linin, viene Ukio, pero tampoco mucho más que comentar. No sé si tenemos los perfiles, sí. Son 4 etapas, todas con prácticamente llanas, con ligeras ascensiones, pero claro, como es punto 2 y es en Japón, pues puede pasar cualquier cosa. La Flecha Ardenés, típica carrera en punto 2, con el paso por el Col d'Ustocó, ahí en las Ardenas. Carrera bonita, sin duda, pero siendo 1.2 participación baja. El Criterium Nasow Laguna Beskidov en Polonia, que es punto 2 y esto sí que va a tener poco nivel a priori. El Sundolven Grand Prix, que acaba en esa ascensión en Krokelva, en Noruega.
el Grand Prix du Morbihan, es punto pro en Francia. Esta sí que es más interesante. Creo que no vienen equipos españoles, pero vienen equipos del World Tour. Mira, sí. Pues si vienen Caja Rural, Kerfarma y Burgos Burpeles de H. Vale, vale, pues 3 equipos españoles habrá aquí en Morbihan. A ver qué pueden hacer. El Criterium Asov Beskid Race también en Polonia. La Tropro León, que es punto pro con sus caminos. Aquí estarán de nuevo Burgos Burpeles BH, Caja Rural, Kerfarma. Es una carrera que suele ser bastante bonita, la verdad. El año pasado Hugo de la Calle hizo una muy buena actuación, a ver si este año puede ir. Corrió media carrera con la bici del coche neutro. El Ringerike Grand Prix, Noruega, punto 2. Poca cosa que decir. Beskid Classic en Polonia. Nada que decir. El Desafío de las Américas de ciclismo, que participarán los mismos que están en Sao Paulo. Y luego el Tour de Azerbaiyán, que son 5 etapas entre el domingo y el jueves. No hay perfil aquí, pero en el sitio sí que está. Lo que pasa es que están bastante exagerados. Y viene también el Burgos Burpeles BH y viene el Kerfarma. Así que prestaremos un poquito de atención a la carrera. Y quería mirar el ranking de la UCI. Tenemos al UAE líder con 3.000 puntos de ventaja sobre Red Bull, que es segundo. Visma es tercero con 5.000 puntos de desventaja. Veremos cómo acaba esto tras el Giro. Ascenderían al World Tour Cofidis y Pinarello ahora mismo. Descenderían EF Education Easy Post y el Picnic Post NL, que está hundidísimo en el fango. En cuanto a los españoles, Movistar vuelve a estar en zona segura de momento, aunque tiene solo 200 puntos de margen. Caja Rural, Burgos, Kerfarma y Euskaltel, todos integrados en el top 30, bastante bien. Caja Rural además ha cosechado buenos puntos ahora mismo con Turquía, así que bastante bien. Se ha colocado como segundo español detrás de Movistar y todos podrían estar invitados a las grandes vueltas. Los que quedarían fuera de esto serían el MBH Bank, el Bardiani, el Model Adventure y el Flander Valois. Hay que ver al Bardiani en el Giro, porque si consigue buenos puntos puede buscar entrar en ese top 30, aunque bueno, siguen Picnic y el Rouget por ahí quitando puestos. Así que nada, gente, esto es lo que hay durante esta semana. Se nos viene el Giro. Hemos tenido a Tadej Pogačar en Romandía con un nivel raro y Paul Seixas correrá el Tour. No me da tiempo a comentarlo, así que nada, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene con la primera semana del Giro y el resto de